Hola, hola. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Creo que no se oye. A ver. No, sí se oye. Ya vamos a dar inicio, unos minutitos. Para ver. Ok. Ok, espero que estén muy bien. Ya vamos a dar inicio. Lo estoy. Hoy estoy dando el estudio bíblico directamente por la computadora, ya no, no por el celular. Creo que me resulta más sencillo. Si hay alguien por ahí puede decir hola para saber si se escucha bien, si no se queda la transmisión así como pegada o lerda. Bueno, aquí sí lo escucho, sí se oye bien. Vamos a ver. Ok, veamos. Ok, ok. Bueno, vamos a poner un poquito de volumen. Bueno, mis hermanos, espero que se encuentren todos muy bien. Les envío un abrazo, un saludo a todos, espero que de verdad estén muy bien, les bendecimos de parte de Comunidad Cristiana Gosén, de parte de los pastores, de parte nuestra. De verdad es un gusto, un placer que todos ustedes estén aquí, que estemos todos aprendiendo juntos, porque aquí no es, lo hemos dicho varias veces, aquí no es eh, el que está al frente no es el que manda, aquí el que manda es el Señor y todos somos sus servidores, todos somos vasos, todos somos sus esclavos por amor. Y aquí el Señor es el que nos enseña a todos y cada uno de nosotros. Y eso debe ser de estar siempre en nuestros corazones, en todo lo que hagamos. Siempre tenemos que reconocer que es el Señor el que pone, el que quita. Y bueno, gracias al Señor. Voy a bajarle un poquito. Ok. Bueno, un saludo a todos de verdad. Vamos a orar para dar inicio y ya poder continuar con el estudio. Bueno, Padre, gracias te damos. Gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos da la oportunidad de estar aquí hoy, Señor. Hoy tú nos das la oportunidad de poder venir a escudriñar tu palabra, de conocer de tu palabra, Señor, de alimentarnos de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que hoy cada uno de los que se conecten, cada uno de los que vayan a ver este mensaje posteriormente también, puedan ser edificados, puedan ser perfeccionados conforme a tu voluntad, como lo dice tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Transfórmanos, muda nuestro corazón, ayúdanos a poder sacar de nosotros todo aquello que es malo, incorrecto, todo aquello que nosotros sabemos que estorba, que tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra actitud, con nuestro temperamento, con todo, Señor, en el nombre de Jesús, y moldéanos y haznos a la manera, a la forma de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén.
Bueno, mis hermanos, como dije, un abrazo para todos y voy a leerles una porcioncita, solamente es un versículo que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 y ya les voy a explicar a raíz de que estoy haciendo este comentario. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, aquí está escribiendo el apóstol Juan. Juan, el discípulo amado, el que escribió el Evangelio de Juan y el que escribió estas cartas de Juan, obviamente, y el Apocalipsis, él nos dice aquí en Primera de Juan, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque dice, ¿por qué razón hay que pesarlos? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ok, con esto, doy inicio y quiero hacer, con este versículo, quiero hacer varias aclaraciones y quiero mencionar un punto importante para todas aquellas personas que ven estos videos, que ven los videos nuestros, sea del culto dominical, sea del estudio bíblico o sea de la escuela Berea. Quiero hacer una aclaración y esto sucedió la semana pasada. Nosotros, mi esposa y yo, tenemos una amiga en común. Es más amiga mía porque somos de infancia, desde la infancia que nos conocemos. No voy a decir quién es, me voy a reservar el nombre por respeto a ella. Pero vean, no nos hagamos, decía la chimoltrufia, no nos hagamos los tarugos. Aquí cualquier persona puede ver estos videos, cualquier persona puede ingresar, verlos después, ellos pueden, cualquier persona puede ver los comentarios y puede ver a las personas que comentan, pueden ir a sus perfiles, etcétera, etcétera. La semana pasada nos escribe, bueno, le escribe esta persona a mi esposa y le dice, no, creo que fue esta semana, y le escribe y le dice que, mira, conoce a fulano de tal, usted o Luis conoce a fulano de tal. Y ella dice, él no es el pastor de la iglesia donde ustedes van. Entonces me muestra la foto mi esposa, me la manda por WhatsApp y me dice, Lu, ¿usted conoce quién es esta persona? Y le digo, no tengo la más mínima idea, alguien de Facebook, ¿verdad? Entonces ella me dice, es que dice esta muchacha, nuestra amiga, que le escribió, esta persona le escribió al Facebook y le mandó un mensaje como queriendo conversar con ella o queriendo agregarla a sus amigos. No es amigo mío ni nada, no lo conozco. Entonces yo voy a revisar el perfil de este fulanito. Bueno, este fulanito parece, dice o aparenta ser cristiano o tener algo que ver con eso, que no lo sé. Comienzo a revisar su perfil y el de este hombre, bueno, al parecer es casado. Al parecer también anda supuestamente predicando, o no sé qué será, líder o algo, o pastor, o no sé. ¿Qué es lo que quiero, a lo que quiero llegar? Eh, que las personas que aquí comentan o escriben tienen que entender de que aquí hay personas que no son parte. Quiero que entiendan algo, como esta persona que estoy comentando, como este hombre, no es parte de nuestra congregación, no es parte de Comunidad Cristiana Gosén, no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, si ustedes reciben un mensaje no solo de esta persona o de cualquier otra persona haciéndose pasar por cualquiera de nosotros o que pertenece a Comunidad Cristiana Gosén, no le hagan caso. Bloqueen sus mensajes, bloqueen a este tipo de personas porque no sabemos con qué intenciones vienen. Y con esto quiero añadir otra. Nosotros como congregación no hacemos solicitudes ni de dinero, ni de ofrendas, ni de diezmos, ni de pactos, nada de ese tipo de cosas. Nosotros no andamos ni de ofrendas especiales, no andamos pidiendo ayuda de nada. Y no lo digo en el son de arrogancia, lo digo que nosotros no estamos. A nadie le solicitamos ayuda de dinero, de nada. Entonces, cualquier persona que venga, le escriba, le mande un mensaje y diga que es parte de Comunidad Cristiana Gosén, que fue enviado por el pastor, por la pastora, en mi nombre o en el nombre de mi esposa, no hagan caso. Nosotros no hacemos eso. Todas aquellas personas que de alguna manera ya nos conocen, y si estas personas que ya nos conocen en algún momento desean apoyar la causa, la obra,
lo harán de forma voluntaria sin que nadie los coaccione, sin que nadie les tuerza el brazo, sin usar la escritura, nada. Nosotros no nos acostumbramos a hacer eso. Nosotros no andamos pidiendo ni dinero, ni andamos llamando ni escribiéndole a mujeres que no son nuestras esposas, ni nadie de la congregación. Cualquier persona que quiera pasarse de listo en ese sentido, usted puede escribirme a mí en mi perfil en el Facebook, puede escribirle al pastor Josué, puede llamarnos, ahí están nuestros números de teléfono y preguntar directamente. Mira, fulanito, o fulanita está solicitando en nombre suyo. Nosotros no pedimos nada. Para que ustedes tengan mucho cuidado. Por eso les quise leer esta porción. No quiero castigarle el contexto, obviamente, de Primera de Juan, pero quería decirles, como dice, amados, no creáis a todo espíritu. Cuando aquí habla a todo espíritu, aquí hay una figura que cambia la palabra espíritus para hacer referencia a personas. Es decir, si nosotros lo traducimos como debe de ser leído, nosotros diríamos, amados, no creáis a toda persona, sino probad a las personas si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, nosotros hacemos la aclaración. Yo quiero hacer la aclaración. Nosotros no andamos vendiendo humo, nosotros no estamos pidiendo ofrendas y no le pedimos nunca a nadie. Nosotros confiamos estamos dependiendo plenamente del Señor. Lo que nosotros hacemos aquí, tanto en la iglesia como en el estudio bíblico, como en la escuela, nosotros lo hacemos voluntariamente, sin ánimo de ganancias deshonestas, sin ánimo de sacarle nada a nadie, nada de eso. Nosotros no andamos pidiendo nada. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. Buenas noches a Josué y a Mónica, que están por ahí. Ya el pastor se conectó. Entonces, Josué, cuando tenga un chancecito, pueda ver lo que yo dije anteriormente con un tema aquí interesante. Entonces puede comentar. Ahí Josué, ahí está el pastor, él puede comentar de lo que estoy hablando. Nosotros no andamos pidiendo ofrendas, ni dineros, ni nada de ese tipo de cosas. Así que por favor, si ustedes ven algo o alguien que les escribe en nombre de nosotros, por favor, háganoslo saber. Pueden, como dije, pueden escribir directamente. Aquí está el pastor Josué, ahí está conectado. Le pueden escribir al Facebook a su esposa Mónica. Me pueden escribir a mí, yo lo hago saber a ellos si fuera el caso. Entonces, por favor, no caigan en eso. Pero, aclaro, también es responsabilidad suya y mía de estar atentos y apercibidos. ¿Y cómo vamos a estar atentos? Con la luz de la escritura. Si usted no conoce la luz de la escritura y usted no se mete a estudiar la escritura, eh, muy probablemente usted vaya a ser arrastrado. Pero necesitamos conocer la escritura. No nos dejemos llevar por ideas, por pensamientos y por engañadores, etcétera. Es también su responsabilidad. Mucha gente se va de las iglesias. Es que yo ya no vuelvo a la iglesia porque, o muchos no se congregan porque es que en la iglesia los pastores, es que estoy lo otro. Yo les voy a decir algo, no importa. Hay iglesias, hay pastores, hay liderazgos y hay personas. Y hay personas que definitivamente han hecho daño, han dañado a las personas. Pero eso no justifica que usted no se congregue, que usted crea que por reunirse un día X y ya son 4 o 5 y son iglesia, no, tienes que congregarte, porque mucha gente se justifica, ¿saben? No les voy a decir quién, pero mucha gente viene y dice, ay, yo estoy en lo íntimo con el Señor y eso, y no se congregan. Creen que el mandato, cuando el Señor dice, cuando escribe y dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, lo toman como opcional, cuando en realidad esa orden de Dios no es opcional. El dejar o el no dejar de congregarse es un mandato de Dios, no es opcional. Todos se van a justificar, los que no se congregan van a justificarse de mil y una formas para decir que no, porque fui dañado, que esto y lo otro. En fin, si usted no tiene el corazón y usted no tiene la voluntad de decir, es que en la iglesia todos son unos hipócritas, le pregunto, ok, entonces ¿para qué usted quiere ir al cielo si te vas a topar con todo ese montón de hipócritas? Es que a mí me dañó el pastor, te vas a topar con él. Entonces usted no tiene derecho a vivir del cielo y de la eternidad porque no puedes tener comunión con
gente con la iglesia, con gente que, sí, repito, gente que tal vez te ha dañado, me ha dañado a mí, ha dañado a muchas de las personas, gente que de verdad y que probablemente no los topemos en el cielo. Entonces, no nos hagamos los tarugos, dijo la chimoltrufia. Si usted y yo decimos, no, hombre, yo para qué voy a esto, yo para qué hago lo otro. Número uno, el mandato de congregarse no es opcional. Usted puede interpretar lo que usted quiera, pero no es una opción. Es un mandato de Dios, como número uno. Y número dos, si usted no quiere ponerse al orden como Dios establece, ¿para qué quiere ir al cielo? Te vas a topar con todas estas personas, probablemente muchos, no todos, pero sí, muchos de estos que en algún momento tal vez te dañaron, te ofendieron y tú te saliste y te fuiste y ya no quiero volver y ahora voy a reunirme yo y hacer mi grupo familiar. No, pensemos en eso y con todo lo que venimos hablando respecto del cuidado. Tomé bastante tiempo para mencionar esto y repito, aclaro, aquí están conectados los pastores Josué y Mónica. Si ustedes tienen algún comentario o algo, pueden escribir directamente con ellos lo que necesiten saber y reitero, nosotros no estamos pidiendo y tengan cuidado, principalmente ustedes las mujeres, si están solas o están solteras o en cualquier circunstancia. Aquí cualquier persona se conecta, puede revisar su perfil y pueden escribir. No son enviados de parte de nosotros. Tengan cuidado. Consulten. Vamos a dar inicio. Ahora sí, tomé ese tiempo porque era necesario hablar este tema porque no quiero. Yo sé que también es el mismo espíritu tanto de Josué como el de Mónica. No queremos, y igual el de mi esposa, no queremos que nadie de repente venga y diga, es que alguien me escribió un fulano o alguien me pidió dinero y está en nombre de usted. No, por favor, nosotros no hacemos eso, no lo hacemos. Amén. Bien, vamos a iniciar. Vamos a dar inicio, ahora sí. Gracias al Señor. Bueno, la semana pasada, mis hermanos, como dije, estoy grabando directamente desde la computadora, me queda más fácil. No puedo ver los comentarios, voy a tratar de ver si aquí más o menos los veo. Entonces, la semana pasada yo les había hecho el comentario, habíamos terminado en el versículo 57 de Mateo 26, si ustedes se acuerdan, habíamos terminado ahí. Pero voy a retomar nada más lo que habíamos visto. Y habíamos dicho que Jesús había pasado por 3 etapas de 2 juicios. O sea, pasó por 2 juicios y esos juicios tuvieron 3 etapas. Entonces dijimos también que para poder comprender el Evangelio de Mateo 26 del 57 al 68 y lo que sigue posteriormente en el capítulo 27, es necesario, mis hermanos, que ustedes y yo recordemos que Jesús, repito, tuvo que pasar por ¿cuántos juicios? Pueden escribirlo ahí, porque me gustaría que ustedes puedan escribir y puedan aportar también de lo que ustedes han estado aprendiendo y que se acuerden, es necesario que se acuerden para que ustedes aporten. Entonces, habíamos visto eso, que pasó por 2 juicios. El primero se le llama, nosotros lo mencionamos la semana pasada, se le llama frecuentemente el juicio eclesiástico. El segundo se le llama el juicio civil, por los que tuvo que pasar Jesús cuando estuvo aquí, ¿verdad? En la tierra. El primero, y aquí, antes de continuar, recordemos, ya Jesús fue capturado, y aquí vienen un montón de cosas que empiezan a suceder, y les recomiendo. Aquí vamos a ver una faceta que a nosotros las películas no nos muestran, ni las series. Aquí vamos a ver cómo fue el trato de Jesús, qué fue lo que él vivió hasta llegar a la cruz y hasta su muerte. Todo lo que él pasó. Cuando nosotros lleguemos a esos puntos, si usted y yo seguimos pensando igual, egoístamente, de forma así anárquica incluso, con todo lo que pasó Jesús, por su culpa y por mi culpa, si seguimos en eso, yo no sé qué más se puede hacer para que nosotros nos arrepintamos y recibir ese regalo que el Señor nos brindó por amor. Entonces, el primero, como dije, el primer juicio se llama, con frecuencia se le llama el juicio eclesiástico. El segundo es el civil. Ahora, el primer juicio y el segundo consistieron, como dije, de 3 etapas. Y las 3 etapas
del así llamado tanto del juicio eclesiástico y del civil. Número uno, habíamos visto en el eclesiástico, se dio como número uno la audiencia preliminar con ante Anás. Eso, para que ustedes lo apunten, está en Juan 18, versículo 12 al 14 y en el versículo 19 al 23. Luego, número 2, del juicio eclesiástico. El juicio ante el Sanedrín, esto es ante Caifás, los escribas y los ancianos. ¿Dónde lo vemos, Luker? En Mateo 26, 57. Y el número 3, la tercera etapa, es el juicio ante el mismo cuerpo de personas, pero un poco después del amanecer. Mateo 27.1, para que ustedes lo anoten y ustedes lo puedan revisar y estudiar. Vamos a ver aquí un momento. Ok. Entonces, la audiencia aquí fue ante Anás, solamente esto lo describe, mejor dicho, está escrita, esta audiencia ante Anás está escrita solamente por Juan, para que lo tengan en cuenta. No se debe confundir, pongan atención, como lo dije la semana pasada, no se puede confundir el juicio de Caifás con el de Anás, no es lo mismo. Ahora, vamos con las 3 etapas en el juicio ante las autoridades civiles. ¿Cuáles fueron, Luker? Estas. Número 1, juicio ante Pilato. Número 2, el juicio ante Herodes. Y el número 3, la continuación del juicio ante Pilato. Ahora, así tanto la audiencia preliminar ante Anás se encuentra, repito, solamente en el Evangelio de Juan. También la comparecencia de Cristo ante Herodes la relata solamente Lucas, capítulo 23 del 6 al 12. Ahora, en este párrafo de Mateo 26 del 57 al 68, se supone que ya se ha celebrado la audiencia preliminar ante Anás. ¿Listos? Hasta ahí quedamos. Ahora, retomamos Mateo 26, 57, perdón. Voy a bajarle un poquito, no sé si se oye mucho la música, pero la bajé un poquito. Vean, Mateo, aquí quedamos y damos inicio ahora sí. Mateo 26, 57. Dice este versículo. Recordemos algo, ya Jesús venía, recuerden que Jesús viene de celebrar la Pascua con sus discípulos. Judas sale espantado, se celebra la Santa Cena. Jesús va al huerto del Getsemaní, ahí él está orando, los discípulos se duermen, etcétera, etcétera. Todo eso, luego viene la turba de gente a capturar a Jesús. Vimos a Pedro, ¿verdad? El corta orejas, que en realidad no era un corta orejas, era que fue que se le capió y lo que quería era volarle la cabeza a este hombre, a Malco. Y todo eso, y ya lo capturan, llega ante las autoridades, ¿verdad? Religiosas, etcétera, todo eso. Entonces, bueno, dice versículo 57 de Mateo 26. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron, ¿a dónde dice que lo llevaron? Lo llevaron al sumo sacerdote Caifás. Ya nosotros en lecciones anteriores ya habíamos visto sobre Caifás y todo sobre eso. Entonces, aquí no vale la pena hablar de él. Entonces, lo llevaron al sumo sacerdote Caifás a donde estaban reunidos. ¿Quiénes estaban reunidos ahí? Los escribas y los ancianos. Ahora, pongan atención. La combinación de los relatos de los 4 evangelios nos está mostrando a nosotros que cada juicio, repito, tuvo 3 etapas. 3 etapas. Ahora, ojo con lo que viene para que notemos algo importante. Normalmente o comúnmente a los que eran acusados siempre se les daba la oportunidad de poder preparar una defensa. A cualquier persona que estaba acusada de algo se le daba una oportunidad o se le daba la oportunidad para que esta persona preparara su defensa. Sin embargo, aquellos, o sea, hablando de los líderes religiosos, desesperados líderes religiosos, en su ira, en su ardor, ¿qué hicieron? Simplemente privaron a Jesús de cárcel y de justicia. Le negaron básicamente a Jesús todas las maneras de un juicio justo. Aquí vamos a ir viendo ciertas cosas que son legales también, pero sabemos que todo esto tenía que cumplirse, ¿verdad? Porque era necesario. Entonces, le negaron básicamente todas las maneras de un juicio justo a Cristo. Vamos a Isaías, por favor, para que veamos esto. Vea por qué tenía que ser así, por qué tenía que suceder. Isaías 53,
versículo 8, que es muy conocido por nosotros también, pero ven lo que dice Isaías 53. Leo para ustedes. Ustedes, por favor, tengan sus Biblias en sus casas. Lo he dicho muchas veces, tengan sus Biblias. Tengan sus Biblias, lo leímos ahora en Juan. No creáis a todo espíritu. Es más, no me tienen que creer a mí. No me crean. Verifiquen en la escritura que lo que nosotros, Josué, Mónica, Rose y Luker, estamos enseñando esté respaldado en la escritura y en el contexto correcto, no torciéndolas, pero es también responsabilidad de ustedes. Dice, Isaías 53:8 dice, por cárcel, aquí como dando la profecía de lo que acabo de mencionar, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Oh, vea. Ahora, recordando esto, en esta noche de Jesús, en esta noche en particular, los fariseos, los saduceos, los escribas y los ancianos, o sea, los miembros del Sanedrín, ¿qué hicieron ellos, mis hermanos? Exhibieron un total descuido de las normas bajo las que se suponía, se suponía que ellos tenían que actuar. Pongan atención, ellos como líderes no debían reunirse de noche ni durante ninguna de las fiestas judías. No debían sobornar a testigos para que cometieran un perjurio. No, ojo con esto, estos datos. Ellos no debían emitir una sentencia de muerte hasta haber transcurrido una noche. Y sus veredictos no eran vinculantes, excepto si se reunían en el patio de la piedra labrada, así se le llama, ustedes lo pueden ver en Primera de Reyes 7, ahí lo pueden leer. O sea, eso es el área del templo. Ahora, en el afán de estos hombres de poder quitarse a Jesús de encima, de librarse de Jesús, las autoridades judías no dudaron en quebrantar sus propias leyes. No dudaron en quebrantar sus propias leyes. Y si ustedes prestan mucha atención, los mismos líderes judíos rompieron y quebrantaron incluso las leyes dadas en el Antiguo Testamento. Ellos mismos. Ellos las quebrantaron. Este versículo, mis hermanos, de Mateo 26:57 tiene un significado totalmente profundo. Profundo en nuestro caminar espiritual. Ahora, nosotros, considerando la vida de Jesús, ojo, considerando ustedes y yo la vida de Jesús, que él fue llevado ante el sumo sacerdote y ante los ancianos, nosotros podemos entender cómo se cuestionan y juzgan nuestras creencias y elecciones en la vida. Todos tenemos, por ejemplo, ¿qué quiero dar a entender con esto que acabo de decir? Mis hermanos, ustedes y yo, todos nosotros tenemos diferentes sumos sacerdotes que nos llevan ante los escribas y ante ancianos de nuestra vida. Amigos, familiares, hermanos, jefes, compañeros de trabajo, de la universidad, etcétera, 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 jefes, jefas, etcétera. Estas personas, estas que estoy mencionando, a menudo representan a la sociedad y a la cultura que a ustedes y a mí nos rodea y pueden criticar nuestras decisiones y acciones. Por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó. Yo me convierto al Señor, empiezo cuando tenía 22 años, que yo nazco de nuevo y empiezo a involucrarme en el servicio al Señor nuevito, ¿verdad? Estaba recién nuevo de paquete. Empiezo a servir y el primer ataque, ¿verdad? Porque al empezar cualquier cosa es ataque. Al ataque fue, ¿qué hace tanto en la iglesia? Aquellas personas que tanto oraron para que yo llegara a los pies del Señor, ahora dicen, pero ¿qué tanto hace usted en la iglesia? No sea fanático, no sé. Fueron los mismos que cuestionaron eso. Entonces, estas personas, la sociedad, familia, etcétera, etcétera, pueden criticar nuestras decisiones y acciones. Y no hay que sorprenderse, eso va a suceder. Entonces no se asusten si pasa. Usted persevere, ore por ellos, por sus enemigos también. Y si usted ha hecho daño, pida perdón y ore también para que a usted lo perdonen. Ahora, también en algún momento de nuestras vidas, mis hermanos, nosotros vamos a ser presentados ante un concilio.
por querer ser imitadores de Jesús y llevar su mensaje y el ejemplo. En algún punto de nuestras vidas vendrán esos escribas, esos ancianos, y nos van a oprimir hasta vernos desfallecer. Y van a querer, en algunos casos, mis hermanos muy extremos, van a querer crucificarnos. Entonces no hay que sorprendernos. No tenemos por qué sentirnos como asustados. Va a suceder. Va a suceder. Y nos vamos, no nos sorprendamos que sean, ojo con esto, no nos sorprendamos que sean aquellas personas que un día dijeron, estoy contigo hasta el final, mi paz, hasta que shh, no me toquen a mi paz, porque yo lo defiendo. No te metas con mi pastor, o no aquí, bla, 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 bla. Los que un día comieron de tu plato, que también hasta durmieron en tu casa, o familiares. Tal vez sus familiares, tal vez no vayan, tal vez, algunos casos sí sucede, pero tal vez no nos vayamos al extremo con familiares. Pero ¿qué puede pasar con los familiares nuestros? Las burlas, los comentarios, porque obviamente para los familiares, ellos no se quitan, no siempre, ¿verdad? Pero ellos no se quitan la imagen de quién es usted, porque es que yo siempre lo he conocido. Él es el sobrino mío, o él es el hermano mío, es el primo mío. Yo sé quién es él, aunque usted ya haya nacido de nuevo. Yo sé quién es él. No, como decía, ¿verdad? No hay profeta en su propia tierra, así como parafraseado. Entonces, mis hermanos, recordemos que yo les había dicho que la persecución como tal, ¿se acuerdan que yo lo dije en algún momento? La persecución como tal, en su significado y vivencia, es que maten a cristianos, ¿verdad que sí? Y ser mártires. Pero también les había dicho que desde cierto punto, ojo con esto, desde cierto punto de vista nosotros podemos ser mártires de alguna manera, por así decirlo. Tal vez no sea dando literalmente nuestra vida, pero puede ser de una manera, ¿verdad? En ese tipo de persecuciones, ese tipo de ataques, puede ser una forma. Jamás voy a comparar un mártir que es asesinado por su fe, poniendo el pecho a las balas y de verdad muriendo por predicar de Cristo, que decir que, ay, es que un familiar mío me dijo que yo era un pandereta, ayúdeme por favor, pastor, ore por mí, ayune, por favor, haga un culto de oración, haga vigilia porque yo estoy dolido. No, eso no es nada, pero en cierta forma puede ser algo, no es mucho, pero puede ser algo. Mateo 26, mis hermanos, para ir avanzando. No sé, ahí por favor, los que estén, vamos claros, entendiendo con todo, pueden escribir ahí, me avisan cualquier cosita. Entonces, Mateo 26, versículo 58, y vamos avanzando. Mateo 26, 58 dice, más Pedro, ojo con esto, ahí tienen a Jesús, ¿verdad? Preso, lo están interrogando los líderes religiosos, etcétera. Y Pedro, ojo, en el versículo 58 de Mateo 26, más Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver qué, para ver el fin. Vean mis hermanos, aquí vean qué interesante. Aunque todos los discípulos habían jalado, habían huido, dos de ellos, Pedro y otro discípulo, dice la escritura que se juntaron y comenzaron a seguir al grupo que estaba conduciendo a Jesús hacia el patio del sumo sacerdote. Ahora, en el caso de Pedro, seguir a Jesús, y ojo, seguir a Jesús probablemente fue un impulso provocado por parte, ¿se acuerdan? O en parte por las jactanciosas palabras que él había pronunciado, ¿se acuerda? Ustedes se acuerdan en los versículos 33 y 35, que dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Me imagino que hasta sacó bandera, me imagino. Luego en el otro versículo dice, en el 35, él vuelve a repetir y dice, aunque me sea necesario morir contigo, yo nunca te negaré. Eso fue lo que dijo Pedro, ¿verdad? Entonces es probable que lo que estamos diciendo es que este impulso de seguirlo fue provocado por esas palabras así de jactancia de él, probablemente, no sabemos, pero bueno. En parte, mis hermanos, también por pura curiosidad, suponemos que puede ser por pura curiosidad como lo establece el texto. eh, 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 lo establece el texto. Juan, por ejemplo, Juan capítulo 18, versículo del 15 al 16,
Juan explica cómo pudo este discípulo, o sea, Pedro, pudo ser admitido en el patio, porque estaba en el patio del sumo sacerdote. Acuérdense de eso. Vean lo que dice Juan, capítulo 18, versículos del 15 al 16, dice: y seguían a Jesús, Simón Pedro, vea que aquí dice, y otro discípulo. No dice quién, pero dice que había otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Ese que iba con Pedro era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba ¿dónde? Afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Aquí ya no, aquí Juan, sí ya nos da más detalle cómo fue que entró Pedro, ¿verdad? Para poder ver lo que estaba sucediendo. Entonces, mis hermanos, Pedro, habiéndose ya permitido entrar al palacio por la puerta exterior, ¿qué hizo Pedro? Se sentó con la servidumbre del palacio y los guardas del templo. Vamos otra vez a Mateo 26, del 59 al 61, para ir avanzando. Voy a tratar de acelerarlo para ver bastantes cosas que tenemos que ver. Mateo 26, 59 al 61, ojo lo que dice. Todo bien en casa, porque aquí estoy viendo a ver si se escucha, entonces aquí lo veo. Todo se escucha bien, Josué, Mónica, se oye claro, vamos bien. No estoy, como lo digo a veces, no estamos cantinfleando por aquello, va en orden. Ahí me lo pueden escribir, porfa. Mateo 26, 59 al 61. Vean lo que dice, mis hermanos. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban, vean lo que hicieron, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y ojo lo que dice el versículo 60. Y no lo hallaron, aunque muchos aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin, dice la palabra, vinieron dos testigos falsos. Y vea que está haciendo énfasis en que son falsos y que querían un falso testimonio. Esa repetición de esa palabra no está ahí nada más por pura chiripa. No es así. Está para poder indicarnos algo con un énfasis así como presten atención, es falso. Versículo 61. ¿Qué dijeron estos testigos falsos? Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Eso fue lo que dijeron estos falsos hombres, ¿verdad? Estos falsos testigos. Mis hermanos, recordemos esto. Este juicio era ilegal. Según, en todo su sentido, ¿verdad? Era ilegal según las propias leyes y regulaciones del mismo Sanedrín. Era ilegal. Según, ahora, este dato para que lo tengan. Según la ley judía, ojo con esto, según la misma ley judía, todos los juicios criminales debían empezar y terminar durante el día. Esto es un dato importante. La ley judía decía que todos los juicios criminales tenían que empezar y terminar durante el día. Por lo tanto, mis hermanos, a pesar de que la decisión de condenar a Jesús ya se había tomado, o sea, ya los líderes ya la habían tomado, ellos llevaron a cabo un segundo juicio durante el día. Lo pueden ver en Lucas, ya lo vamos a leer en Lucas 22 del 66 al 71. Porque ellos sabían que el primero, en el que ellos estaban, el primero es que llevaron a Jesús en el primero, el verdadero juicio no tenía ninguna validez legal. Por eso fue que tuvieron que hacer ese segundo juicio. Porque este que celebraron de noche, ¿verdad? Y hicieron todas sus matráfulas, no tenía validez. Tenían que celebrar otro. Vean lo que dice Lucas, capítulo 22, versículos del 66 al 71. Dice lo siguiente. Cuando era de día, vea que aquí ya nos habla que ya era de día. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, Jesús está hablando aquí, si os lo dijere, no creeréis. Versículo 68. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Versículo 69. Pero desde ahora, está hablando Jesús, desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Versículo 70. Dijeron todos, no uno, todos los líderes, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús les dijo, vosotros decís que lo soy.
Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Se dice, mis hermanos, se dice que probablemente este juicio haya sido realizado en un gran aposento alto del ala del palacio donde Caifás vivía. Se dice. Entonces, mis hermanos, aquí nosotros nos podríamos preguntar, ¿por qué tener un juicio si el Sanedrín ya había decidido hace mucho tiempo que Jesús tenía que morir? ¿Mm? Si ya habían decidido que Jesús iba a morir, entonces ¿para qué celebran? ¿Para qué tener un juicio? Es ilógico. Bueno, de acuerdo o acuerdo, esto es un acuerdo que se había vuelto a confirmar recientemente en Mateo 26:4. Ahí lo habíamos visto. La respuesta para esta pregunta, mis hermanos, sería la siguiente. La respuesta a cuál pregunta, Luker. ¿Por qué tener un juicio si el Sanedrín ya había decidido hace mucho tiempo que Jesús tenía que morir? Bueno, la respuesta es esta. Había que oficializar el veredicto y formular las razones para que la sentencia que posteriormente se fundara en ellas pudiera ser justificada ante los judíos para poder obtener la cooperación indispensable de los gentiles, especialmente la de Pilato. ¡Tarán! Eso era lo que ellos querían, poder justificarlo. Era, mis hermanos, vean, era tan profunda, era una profunda humillación para el que era. Esta humillación que estaba sufriendo Jesús, para él, que era absolutamente sin pecado. Ser sometido Jesús, el Hijo de Dios, a un juicio dirigido por hombres pecadores, eso era una humillación. El sin pecado, el Dios todopoderoso, sometido a un juicio dirigido por hombres pecadores. Ser juzgado por tales hombres y bajo tales circunstancias hacía que esto fuera infinitamente peor. El codicioso, venenoso y vengativo Anás, el rudo, astuto e hipócrita Caifás, el astuto, supersticioso y egoísta de Pilato, y el inmoral, ambicioso y superficial Herodes Antipas. Estas personas eran los jueces del Dios creador. ¿Cómo lo ven ustedes? Me gustaría saber qué piensan ustedes de eso. Pueden escribirlo, me encantaría saber qué piensan. El Dios todopoderoso, el que nos creó, el que creó a estas personas y creó el mundo, siendo juzgado por estos viles y bajos hombres. Todo el juicio fue una farsa de parte de estos líderes. Fue un juicio nulo. O sea, ante los ojos de Dios y ante la legalidad también, era un juicio nulo. No había la menor intención de darle a Jesús una audiencia justa con el objeto de descubrir en estricta conformidad con las leyes de la evidencia si los cargos en su contra eran justos o infundados. Ojo con esto, en los anales de la jurisprudencia no hay una parodia de juicio celebrado que sea más vergonzoso que este. No lo hay. Varios autores, dicho sea de paso, varios autores han enfatizado que el juicio de Jesús fue ilegal, como lo acabo de mencionar. Esto con base en varios puntos técnicos como los siguientes. Yo no soy abogado, postdata, ¿verdad? Si alguien aquí es abogado y tiene más y es más experto, puede explicar esto muchísimo mejor que yo. Pero con base, como dicen estos algunos autores, que este juicio fue ilegal y es con base a varios puntos técnicos como los siguientes. Número 1, o punto A o inciso A, como quieran ponerlo. No se permitía celebrar de noche juicios en que se comprometía la vida del acusado. Repito eso. Número 1. No se permitía celebrar de noche juicios en que se comprometía la vida del acusado. Sin embargo, mis hermanos, nosotros vemos a Jesús que fue juzgado y condenado entre la 1 y las 3 de la mañana. Aquí, antes de decirlo, voy a mencionar algo
que posteriormente yo lo voy a hablar y lo voy a comentar. Es una posición que yo tengo, no es una posición de doctrina que yo diga así tiene que ser y no. Pero aquí eso lo voy a explicar más adelante. Pongan atención porque aquí tal vez muchos van a decir por qué dijo Luker ese día. Yo lo voy a explicar más adelante. Repito, Jesús fue juzgado y condenado entre la 1 y las 3 de la mañana del día jueves. Pongan atención, del día jueves. Y fue ejecutado durante la fiesta, lo que estaba prohibido. Según la ley farisea, no se podían iniciar audiencias sobre un caso que comprendiera la pena capital en la víspera de una fiesta mayor, como la Pascua en este caso, que era la que se iba a celebrar. Ya eso lo vimos, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y todo eso. Ahora, no se podía, según el punto 1 que acabamos de mencionar, no se podía declarar a un reo o a una persona declarar como culpable durante la noche, no se podía. Ejecutar la sentencia en el día de una de las grandes fiestas era contrario a las reglas establecidas. Así de simple, el primer punto. Punto número 2. El arresto de Jesús se efectuó como resultado de un soborno a raíz del dinero de sangre que Judas había recibido. Número 3. Jesús pidió número 3, se pidió a Jesús que se incriminara a sí mismo. Y número 4, en casos de pena capital, la ley judía no permitía que la sentencia fuera pronunciada hasta el día siguiente, al día en que el acusado era declarado reo. Así de sencillo. Se ha mencionado también, mis hermanos, que estos puntos y otros similares repetidas veces y se han usado como argumentos para poder demostrar la ilegalidad de todo procedimiento contra Jesús de Nazaret. Se han usado estos argumentos. También se han hecho intentos de refutarlos uno por uno. Pero para todo individuo de mente justa debe hacérsele evidentemente, o se le debe hacer evidente de inmediato, que todos estos tecnicismos legales eran solo detalles añadidos. No tocan el centro mismo de la cuestión. Aquí el punto principal es nada menos que este. Hace mucho tiempo se había decidido de parte de los líderes que Jesús debía ser condenado a muerte. ¿Dónde vemos eso, Lucas? Vean a Juan, no lo vamos a ver, pero léanlo ustedes en sus casas. Juan capítulo 11 del 49 al 52. Y el motivo tras esa decisión, ¿cuál era el motivo por la decisión que estos líderes judíos querían matar a Jesús? Simple y sencillo, la envidia. Mis hermanos, yo les voy a mencionar algo, no está aquí dentro de la enseñanza, no la agregué, quiero sacarlo de mi corazón. Si usted tiene envidia, usted no va a poder surgir y los demás no van a poder conciliar con usted nunca. Hay gente que no afloja, que no suelta. La envidia es que alguien tenga algo que usted no desea que esa persona lo tenga. Eso es envidiar. Entre otras cosas, que creo que lo vamos a ver más adelante, pero bueno. Entonces, mis hermanos, los gobernantes judíos tuvieron graves dificultades para poder encontrar un falso testimonio contra Jesús. Ellos, los líderes, hubieran tenido mayor éxito si hubieran cumplido su obligación previa en el proceso judicial y si hubieran buscado pruebas de la inocencia de Jesús, cosa que no hicieron. Finalmente, mis hermanos, nosotros vemos que dos testigos falsos presentaron un incomprensible relato de las palabras de Jesús. ¿Por qué digo incomprensible? Porque la sacaron de contexto. Porque ellos dicen, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos lo dijeron. Está en Juan 2:19. Según estos dos testigos, Jesús había amenazado. Ojo, vean qué mala interpretación. Según estos dos testigos, y recalco, falsos, a Jesús había amenazado con destruir el templo de Jerusalén y luego reconstruirlo. ¿Se acuerdan que el templo para los judíos era más glorioso que la misma palabra de Dios? E incluso que el mismo Dios era wow. Para ellos eso era, había que cuidarlo más que cualquier otra cosa. Ahora, en realidad aquí, mis hermanos, lo que Jesús estaba prediciendo, si ustedes ya nosotros lo estudiamos y lo hemos visto, pero lo que Jesús estaba prediciendo cuando él dijo que él iba a derribar el templo y que en 3 días lo iba a reconstruir, él estaba hablando de su propia muerte y de su resurrección.
Y los judíos usaban ahora esa predicción como una excusa para poder matarlo. Así de sencillo. Avancemos. Vamos avanzando. Yo espero que de verdad, mis hermanos, estemos aprendiendo, que esto sea enriquecedor, porque no es Luker, es el Señor que nos está mostrando, enseñando, quitando velos, quitando vendas, enseñándonos y mostrándonos. Espero que de verdad nos estemos edificando y estemos creciendo. Mateo 26, versículo del 62 al 64, dice lo siguiente. Levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús, ¿qué hacía? Callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso le dijo Jesús. Por cierto, mis hermanos, Jesús, si ustedes saben, Jesús podía haber denunciado el carácter totalmente infundado de la acusación. Él lo pudo haber hecho. ¿Podría Jesús haber mostrado que era una mala interpretación y una tergiversación de lo que él había predicho? Sí, pero Jesús sabía muy bien que el propósito de este juicio no es restablecer el derecho, sino más bien hacer que triunfe el mal en ese sentido. Por este motivo, mis hermanos, permanece Jesús en silencio. ¿Y qué hace esto cuando Jesús permanece en silencio? Esto enciende e indigna a Caifás, que era el presidente, obviamente, del tribunal, y él ha tomado sobre sí algo más que presidir, ¿verdad? Caifás, sobre la reunión. Caifás, en cambio, está usando la sesión, ojo, la sesión del Sanedrín como una herramienta para la realización de su propia intención declarada. Así es simple. ¿Cuál era la intención declarada de Caifás? Destruir a Jesús, matarlo. Así que visiblemente, mis hermanos, agitado, se levanta Caifás de su silla, ¿verdad? Así, y le dice a Jesús, ¿qué? ¿No respondes nada? Que están testificando estos hombres contra ti. Es como que si dijera, Caifás le estuviera diciendo a él, esto es un cargo grave para usted, porque, por cierto, requiere esto una respuesta, es lo que Caifás le está diciendo. Caifás le está diciendo, esto es un cargo grave para usted y necesito una respuesta. Pero ¿qué hacía Jesús? Jesús seguía callado, en silencio. Nuevamente, está cumpliendo la profecía de Isaías. La profecía de Isaías que está en el capítulo 42, versículos del 1 al 4, que dice lo siguiente. Ojo lo que dice Isaías 42 del 1 al 4. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las cosas estarán, y las costas esperarán su ley. Mateo capítulo 12. Vamos a Mateo 12, 18 al 21, por favor. Vamos a ir viendo más de esto. Por eso les dije, nosotros vamos a ver mucha Biblia. Nosotros vamos a abrir la Biblia para aprender qué dice la Biblia. No qué dice el pastor, no qué dice un líder o alguien. No, qué dice la Biblia. Mateo 12, versículos 18 al 21 dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu, y ese espíritu está en mayúsculas, o sea, el Espíritu Santo. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Versículo 19. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Versículo 20.
La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Versículo 21. Y en su nombre esperarán los gentiles. Vean, y, y de manera aún más específica, vemos también la escritura en Isaías 53:7, que dice, él no abrió su boca, hablando de este punto, ¿verdad? Que le están diciendo, hey, hable, defiéndase. Vean lo que dice Isaías 53:7, conocido por nosotros. Angustiado él y afligido, dice, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. También esto lo vemos en Zacarías 9:9, que dice lo siguiente, Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Se acuerdan de esa profecía? Pero mis hermanos, no solamente estaba cumpliendo la profecía, al hacerlo así, Jesús estaba sufriendo intensamente debido al asalto que recibió de parte de los líderes. Ahora, en medio de estas acusaciones, el Señor Jesús no habló. ¿Por qué? ¿Qué dice Isaías 53:7? Como una oveja que delante de sus trasquiladores está muda, tampoco él abrió su boca. Mis hermanos, el sumo sacerdote estaba furioso por el silencio de Jesús. Entonces lo incitó a que Jesús diera una respuesta. Pero Jesús se mantenía ¿cómo? Otra vez, en silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo, ojo lo que le dice, te conjuro. ¿Qué significa te conjuro? Significa te impongo juramento por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Mis hermanos, aquí la palabra utilizada por te conjuro es una palabra griega que es exorquizo, exorquizo con K, con EXORKIZO del Strong 1844. Repito, exorquizo, exorquizo. ¿Qué significa? ¿Qué significa esta palabra, Luker? Significa apelar mediante juramento o conjurar. Eso significa. Ahora, mis hermanos, ahora, la ley de Moisés exigía que un judío, pongan atención, la ley judía, perdón, la ley de Moisés exigía que un judío tenía que testificar cuando fuera puesto bajo juramento por el sumo sacerdote. O sea, exigía, era una exigencia. Levítico, capítulo 5, versículo 1. Levítico 5:1 dice lo siguiente: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuera testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Así que mis hermanos, no nos debe de sorprender, ustedes no y yo no nos podemos sorprender que sin la menor duda, en respuesta a la pregunta del sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús le dijo, tú lo has dicho, en palabras más sencillas y más simples. Que Jesús le dice, sí, por cierto, como judío, Jesús, obediente bajo la ley, él respondió y dice, así es, como tú lo acabas de decir. Jesús le contestó, porque lo está haciendo pasar por ese juramento, o sea, lo estaba conjurando. Tenía que jurar, y Jesús obediente a la ley. Jesús le estaba diciendo, básicamente le está diciendo, sí, y por cierto, así es como tú lo dices, ese soy yo. Así de sencillo. Él le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Sí, así es como tú lo acabas de decir. Jesús aquí, mis hermanos, inmediatamente le recuerda al sumo sacerdote y a todos los que estaban presentes que, aunque en este momento él es prisionero de ellos, el tiempo de su humillación pronto habrá terminado, pronto. Por medio de este mismo sufrimiento, mis hermanos, el Hijo de Dios, que también es el Hijo del Hombre, iba a alcanzar la gloria. Entonces, mis hermanos, vean lo que dice. Porque aquí mismo lo dice en Mateo.
Y además, aquí Jesús le está hablando igual en Mateo 26, que estábamos en Mateo 26, porque se me fue. Aquí está. Y tú lo has dicho, ajá, ahora acá, ajá, Mateo 26, 64. Que ahí ya vimos que dice. Y dice, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Vea que aquí incluso cuando él dice y viniendo en las nubes del cielo ya nos está hablando incluso de su segunda venida. Y luego afirmó Jesús su condición de Mesías. Ojo lo que dice. Hay que prestar atención. Y luego Jesús afirmó su condición de Mesías y su deidad de manera aún más explícita. Y dice, y además os digo que a partir de ahora, ahí les está declarando yo soy Dios, soy el Mesías, soy el Cristo. Ojo lo que les dice. Que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Mis hermanos, realmente, en esencia, estaba diciendo Jesús, soy el Cristo, el Hijo de Dios, como lo has dicho. Mi gloria está ahora velada en cuerpo humano. Parezco solo un hombre más. Me veis en los días de mi humillación, pero viene el día en que vosotros, los judíos, me veréis como el glorificado, igual a Dios en todo, sentado a su diestra y viniendo sobre las nubes del cielo. Es lo que Jesús básicamente les está diciendo. Y mis hermanos, esta es la forma en la que Daniel, el profeta Daniel, había visto al futuro redentor. Veamos Daniel de una vez. Daniel capítulo 7 versículo 13 al 14. Vean lo que dice Daniel. Vean lo que dice Daniel. Miraba yo, dice, versículo 13 al 14, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Eso es lo que Daniel estaba hablando justamente de Jesús. Así es como también David, mis hermanos, lo presenta en el canto de David, en el Salmo 110, versículo 1, que dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y así también, mis hermanos, Jesús se había descrito a sí mismo en Mateo 16, no los vamos a leer, ¿verdad? Se los digo para que lo anoten. Jesús así se había también descrito a sí mismo en, ¿dónde, Luker? Mateo 16, versículo 27. Y también Mateo 22, versículos del 40 al 46. Y también Mateo 24, versículo 30. Aunque haya sido solamente a sus discípulos, pero él ya lo había dicho, él ya se había descrito a sí mismo. Jesús, mis hermanos, estaba viendo por el sendero de la historia, básicamente. Ve los milagros del Calvario, Jesús. ¿Qué es lo que Jesús estaba viendo? Jesús no estaba viendo la cruz solamente. Él estaba viendo los milagros del Calvario, él estaba viendo la resurrección, él estaba viendo la ascensión, él estaba viendo la coronación a la diestra del Padre, la diestra de la potestad, es decir, el del Todopoderoso. Él estaba viendo también más allá, estaba viendo el Pentecostés, el glorioso regreso en las nubes, el día del juicio, todo acumulado en una manifestación de su poder y gloria. Mis hermanos, en el día del juicio final, Jesús, Él será el juez en estos mismos hombres. ¿Cuáles hombres? Caifás y todos sus asociados. Todos estos hombres tendrán que responder por el delito que ahora ellos, aquí lo que estamos leyendo en este momento, se estaba cometiendo. La profecía de Cristo es también una advertencia. ¿Por qué, Luger? Mateo 26, 65 al 67, para ir avanzando. Vamos con buen tiempo para poder avanzar con varios temas. Mateo 26, 65 al 67 dice lo siguiente. Entonces el sumo sacerdote, ¿qué hizo el sumo sacerdote? Dice que rasgó sus vestiduras, diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo
Ahora mismo habéis oído su blasfemia. Versículo 66. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Versículo 67. Entonces, ojo, entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban. Mis hermanos, a partir de este punto, y espero que me dé tiempo, vamos a ver cosas y por favor, abra su corazón. Porque aquí lo que vamos a empezar a ver, y guárdeselo en su memoria, esta escena, para todo lo que viene más adelante. Vamos a ver qué sucede aquí. Nosotros leemos esto y dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros lo abofeteaban. Nosotros nos hacemos una pobre imagen, escena de cómo podía ser eso. Pero cuando ustedes y yo vamos y estudiamos las palabras en su contexto, vamos y extraemos cada cosa que significa, vamos a descubrir que esto que está hablando aquí no es tan simple como nosotros lo leemos. Voy a añadir esto al tema que estamos hablando. Ojo, el desgarramiento de las vestiduras, primero para tocar ese tema, el desgarramiento de las vestiduras es una antigua tradición entre los judíos, porque hay mucha gente que no sabe por qué se rasgan las vestiduras, hay que tocarlo. Es una antigua tradición entre los judíos y se asocia con el duelo, con la pena y con la pérdida. La primera mención de alguien que rasga sus ropajes o sus vestiduras, nosotros la vemos en Génesis, que dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos. Génesis 37:29. Un poco más tarde también Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo por muchos días. Génesis 37:34. Cuando creyó que José, ¿se acuerdan que José había sido asesinado? Ahora, otros ejemplos bíblicos de hombres que rasgaron sus ropas para expresar un dolor y tristeza incluyen también a David. Cuando Saúl y Jonatán fueron asesinados, ¿en dónde? Segunda de Samuel, capítulo 1, versículos del 11 al 12. Elías, cuando Elías fue llevado al cielo, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 11 al 12. Job, cuando fue despojado de todo lo que él poseía, Job 1:20. Jefté, cuando se enteró del resultado de su voto imprudente, en Jueces 11, versículos del 34 al 35. Mardoqueo, cuando se enteró de la trama de Amán para destruir a los judíos, eso está en Esther capítulo 4, versículo 1. Acab, cuando Elías pronunció un juicio contra él, Primera de Reyes capítulo 21, versículo 27. Pablo y Bernabé, cuando la gente de Listra empezó a adorarlos, ahí lo vemos en Hechos capítulo 14, versículo 14. También a veces, mis hermanos, bueno, les dejo esos para que ustedes los puedan analizar y leerlos, ¿verdad? A veces también el desgarramiento de las ropas iba acompañado de otros signos de humildad y dolor, como de afeitarse, por ejemplo, la cabeza, en Job 1:20, echarse polvo encima, Job 2:12, y vestirse de cilicio, segunda de Samuel 3:31. Estos son datos para que ustedes los tengan. Ahora, hubo momentos, mis hermanos, en los que la gente debería, ojo con esto, voy a ver si lo digo bien. Hubo momentos en los que la gente debió de haber rasgado sus vestiduras, pero no lo hicieron en el momento que debían de hacerlo. El profeta Jeremías, por ejemplo, recibió la palabra de Dios sobre un juicio inminente sobre Judá. Jeremías escribió fielmente la profecía en un rollo y se la entregó al rey Joacim. El rey escuchó la primera parte de la profecía, pero luego tomó un cuchillo, cortó el rollo en pedazos y lo quemó en fuego, pues. Jeremías, vamos a Jeremías 36:23, dice, voy acelerando, Jeremías 36:23. Cuando Jehudi había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Mis hermanos, este acto impío fue recibido con una serenidad tan escalofriante por parte de sus ayudantes,
y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron estas palabras. Eso lo pueden ver en el versículo 24, que sigue después de ese, del 23. Si alguna vez, mis hermanos, hubo un momento para rasgar las ropas o los vestidos, era este el momento que estamos viendo ahorita en Jeremías. Pero estos hombres no tenían temor de Dios, no mostraron remordimiento, no tenían una convicción de pecado. Así de sencillo. Es interesante también, mis hermanos, que el sumo sacerdote, ahora sí, volviendo al sumo sacerdote, es interesante que el sumo sacerdote no se le permitiera, ojo con esto, al sumo sacerdote no se le permitiera rasgar sus ropas. Ojo lo que dice Levítico 21:10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramada el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos. Eso dice Levítico 21:10. La naturaleza, pongan atención, la naturaleza especial del oficio del sumo sacerdote dictaba una separación de algunas de las costumbres comunes, incluyendo la del duelo. Rasgar, mis hermanos, las ropas era una expresión pública y poderosa de dolor en la antigüedad. La práctica se continúa hasta el día de hoy en la práctica que se le llama en la práctica judía el keriá, así se llama, keriá. El keriá es una costumbre funeraria judía que consiste en desgarrar la vestimenta como un símbolo de duelo. Y esta palabra quería proviene del hebreo quería y significa desgarro. Se realiza, pongan atención, esta de desgarrar las vestiduras se realiza en una habitación privada antes de la ceremonia fúnebre y solo participan los familiares más cercanos. En el judaísmo, mis hermanos, en el judaísmo ortodoxo, los miembros de la familia hacen un pequeño desgarro de sus vestimentas. Así de sencilla. El plural de queriá es queriot o queriot. Ahora, eso es un dato nada más para que ustedes lo tengan ahí como añadidura, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan en el cofre de su conocimiento. Ahora, el ritual, mis hermanos, el ritual de hoy, que hoy se hace, es menos espontáneo y es más regulado, el que se hace de rasgar las vestiduras. La prenda es cortada por un rabino, perdón, es cortada por un rabino en un servicio funerario, mientras los afligidos recitan palabras relacionadas con la soberanía de Dios. Una tradición dice que el doliente debe rasgar la ropa sobre el corazón, que eso es un signo de un corazón roto, o un símbolo, pues. Más importante, mis hermanos, ojo con esto, más importante que las muestras exteriores de dolor es el verdadero sentimiento de pesar por el pecado y el genuino arrepentimiento del corazón. El profeta Joel, por ejemplo, transmitió el mandato de Dios. Dice, ¿cuál fue el mandato de Dios con Joel? Que le manda a decir. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Joel 2:13. Aquel, mis hermanos, o sea, Dios, que ve el corazón requiere más que un ritual externo. Usted puede romper sus vestiduras, pero Dios quiere. Él ve el corazón y Él quiere más allá de un ritual externo. Y el mandamiento vino con una promesa. Dice, vuelvan al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Joel, capítulo 2, versículo 13. Ahí lo pueden ustedes ver. También pueden leer Salmos 34:18. Mis hermanos, ojo, la respuesta del sumo sacerdote al considerar, en el caso ahorita que Jesús está con ellos, la respuesta del sumo sacerdote al considerar que Jesús había blasfemado, ¿qué hizo él? Rasgó sus vestiduras. Este acto, en el caso de este sumo sacerdote, este acto era un símbolo de dolor y aflicción, pero también podría ser una señal de rechazo y desprecio ante lo que se consideraba una blasfemia. Además, mis hermanos, el sumo sacerdote afirma que no necesitan más testigos. Este comentario
Es importante, mis hermanos, porque aquí muestra la rapidez con la que el sumo sacerdote tomó una decisión y dictaminó una sentencia sin haber escuchado la versión de Jesús. A veces nosotros, por favor, en sus casas, diga, nosotros tomamos y efectuamos veredictos y juicios a las personas por cosas porque nosotros nos sentimos jueces sin antes escuchar la versión de la otra persona. Y me señalo a mí primero. A veces somos buenos para señalar, es que usted es que y esto y lo otro. Y nos convertimos como en ese sumo sacerdote. Y esto refleja, mis hermanos, la falta de objetividad, en el caso del sumo sacerdote, en el proceso judicial que había iniciado. Aquí, mis hermanos, también para avanzar, aquí se hace muy clara la hipocresía del sumo sacerdote. El sumo sacerdote actúa como que si estuviera agobiado, ¿verdad? Por el pesar, aunque podría haber gritado de alegría. Pudo haber, ja, 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 lo logré. Pero no. Este hombre, el sumo sacerdote, solo hace un papelón. Lo que le gusta hacer es el papel. ¿Qué hace? Rasga su túnica sacerdotal y dice, ha blasfemado. Dándole a blasfemado este hombre un sentido como más grave, ¿verdad? En forma injusta, ha reclamado para sí mismo como privilegios que le pertenecen solamente a Dios. No que el decir que Jesús era el Mesías fuera en sí una blasfemia, pero el presentarse uno mismo como el cumplimiento de la profecía de Daniel, esto es aquel que viniendo en las nubes del cielo iba a recibir. ¿Iba a recibir qué? Dos cosas. Autoridad para juzgar a todas las naciones, número 2, y dominio eterno. Veamos Daniel 7, 13 al 14, que dice, otra vez, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Tal reprensión, mis hermanos, y ciertamente esa era la pretensión que Jesús estaba haciendo, solo podía ser hecha por Dios. Por eso, número 1, Jesucristo era verdaderamente divino, o sea, el Hijo de Dios, en el sentido completo de la palabra. Número 2, o era culpable de blasfemia que se castigaba con la muerte, como lo menciona Levítico 24:16, que dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, y así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Mis hermanos, aquí Caifás eligió la segunda alternativa. Como se podía esperar, ¿verdad? Que lo hiciera. Eso era lo que estaba deseando. Al mismo tiempo, apenas puede Caifás ocultar la completa satisfacción que siente en ese momento. A punto de explotar de emoción, como si fuera un marinero que después de muchas semanas de estar, ¿verdad? De semanas duras de estar y de semanas duras y todas desilusionadoras, logra venir a tierra y exclama el marinero, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Como que si dijera Caifás, ya lo tenemos. ¿Para qué seguir buscando testigos cuando ya todos nosotros somos los testigos? Así de simple. Ha blasfemado. Veamos esa palabra. Esta palabra, mis hermanos, viene del griego blasfemeo, del Strong 987. Blasfemeo. ¿Qué significa, Luker, esta palabra? Blasfemar o blasfemeo en el griego significa blasfemar, difamar o injuriar. Se usa esta palabra, mis hermanos, de una manera general de cualquier forma de hablar injuriosa, ultrajante o calumniante. Por ejemplo, Mateo 26, versículos del 66 al 67, dice, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Eso significa culpable de muerte. Eso, reo de muerte es culpable de muerte. Estaban tan gozosos y tan seguros de sí mismos estos hombres que ahora por primera vez
está dispuesto a dar a los demás, Caifás, ¿verdad?, la oportunidad de poder expresar su opinión. En otras circunstancias, Caifás hubiera dicho, vosotros nada sabéis. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 11, 49. Pero esto es diferente, mis hermanos. Los demás ya estaban contentos de haber hallado al fin una solución al problema de ellos. Y quizás, abro comillas, ¿verdad? Y quizás ansiosos de disfrutar de unas pocas horas de dulces sueños, pues a este momento eran casi las 3 de la mañana. Versículo 67. Entonces, mis hermanos, yo creo que sí me da tiempo para que veamos esto. Entonces le escupieron, en el versículo 67 de Mateo 26, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Mis hermanos, aquí iniciamos y necesito que usted haga vívido para usted, como que si usted estuviera viviendo esa escena, como que si usted estuviera ahí. Quiero que vean esto. Cuando nosotros vemos la expresión le escupieron en el rostro, la palabra en el original es una palabra que habla de escupir sobre. Eso significa escupir sobre. Ojo. Y le dieron puñetazos. Le dieron puñetazos viene de una palabra griega que es colafiso. 2852. Colafiso. ¿Qué significa colafiso? Vamos a ir viendo esas palabras. Significa pegar con las manos cerradas, o sea, con el puño. Y se traduce darle de puñetazos. Mis hermanos, esto tiene que ver con golpear con el puño cerrado. Pero hay otra frase, la otra frase es, y otros le abofeteaban. Tiene una similitud esta palabra, pero abofetear, mis hermanos, pongan atención. Abofetear en este sentido viene de una palabra griega que es rapizo, con Z, rapizo, 4474. ¿Qué significa esta palabra? Significa principalmente golpear con una vara y golpear también el rostro con la palma de la mano o con el puño cerrado. Ojo, el versículo 67, en la parte A del versículo, enfatiza la crueldad que siguió al pronunciamiento del veredicto. Y lo que sigue en los versículos 67b y 68 enfatiza la burla. Claro, aún las burlas también eran crueles, y esa crueldad fue efectuada por los que habían capturado a Jesús y ahora lo tenían ya en su poder. Me voy a tener un momento para decirles algo. Un momento aquí, en su poder. Cuando nosotros vemos la expresión que dice que lo escupieron en el rostro, la palabra, como les dije, la palabra original lo que habla es de que escupir sobre. Nosotros vemos las películas y vemos todo y vemos a Jesús de pie amarrado en las películas. Pero la idea de esta palabra, mis hermanos, no es que Jesús estaba de pie. Jesús lo tenían hincado. Lo tenían de rodillas en el piso. Yo no sé cuántos de ustedes han visto alguna vez cómo hacen los narcotraficantes, cómo se matan entre ellos. Tienen a la persona que van a asesinar amarrado y los tienen hincados en el suelo. Es una forma también de humillación. Ahora, Jesús, según la palabra de esta, escupir sobre, se da la idea de que Jesús estaba hincado y amarrado. Y cuando dice que le escupieron encima, es que literalmente le escupieron estando él abajo, hincado en el rostro. Eso significa. Y la palabra cuando dieron de puñetazos es la misma palabra que se utiliza cuando Pablo habla, dice que fue un aguijón, un mensajero de Satanás que lo bofeteara. Es la misma palabra, esa misma palabra. Pero bueno. En Lucas, por ejemplo, Lucas capítulo 22, 63, los oficiales del templo y los guardas del palacio aún no se habían ido, mis hermanos. El rostro que estos seguidores, o sea, con la apasionada complacencia y cooperación de sus superiores egoístas y crueles envidiosos, o sea, los líderes, ahora ellos, estos hombres, cubrían con su saliva al que había sonreído a todas las grandes multitudes de personas, a las que él enseñó a amar a sus enemigos. Ese era el rostro que tenía por costumbre sonreír cuando se le acercaba un niño, lleno de saliva. Lo golpeaban con los puños, con palos, porque abofetear significa también golpear con una vara. Jesús no solamente fue que lo golpearon, le dieron.
¿Pueden ustedes hacerse esa escena, esa imagen, ver la cara llena de saliva? ¿Pueden ustedes no, imaginarse ese rostro, esa cara, con palos, con puños, con manotazos, hincado, amarrado? Cambia. Cuando ustedes comienzan a extraer y a profundizar esto, ya no es la película de Mel Gibson, ni el Jesús de Nazaret de los años 80 y esos. Siempre brillaba con una sonrisa ante los publicanos arrepentidos. Jesús podía arder con justa indignación cuando la casa de su padre era profanada o cuando se violaban los derechos de la viuda y se pasaban por alto las necesidades de la viuda. En días pasados se había manifestado Jesús con gran gozo, podía decir algo bueno de un amigo. Sobre todo era el rostro de Jesús el que reflejaba el corazón del Padre Celestial con toda su santidad. Con toda su santidad, disgusto por el pecado también. Y por último, pero no menos importante, su amor y su ternura. Este, mis hermanos, era el rostro que estos hombres estaban cubriendo con su saliva, con su, con su, con la escupa, como se le llama popularmente, con escupa. Seguramente, a menos que por el milagro de la gracia de Dios ellos pudieran arrepentirse en el día del cumplimiento final de la profecía, de aquel que era ya un prisionero, ¿verdad, Jesús? Dirían las montañas y las rocas y todo, como lo dice Apocalipsis 6:16, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro del que está sentado en el trono de la ira del Cordero. Todos estos miserables, porque eso es lo que eran estos hombres, llegaron a tal punto de golpear a Jesús, a esta víctima, una víctima voluntaria, pero indefensa. Lo llegaron a golpear con sus puños, con palos, con las palmas de la mano. Versículo 68 de Mateo 26, para ir finalizando. Decían estos hombres: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahora, y quizás lo más cruel de todo, es que ellos le cubrieron el rostro. Muy probablemente se lo cubrieron con algo. Veamos Marcos capítulo 14, 65, que dice: y algunos, dice, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Ahora Lucas 22. Vamos a ver, perdón. Lucas 22, versículo 64 dice: y vendándole los ojos, aquí es un poco más explícito, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Entonces otra vez, lo bofetearon repetidas veces. Y cuando cada uno hacía esto, le preguntaba: tú eres el Cristo, ¿verdad? Entonces tienes que saber quién soy yo. ¿Quieres decírmelo? El juego de ellos ahora era básicamente una perversa variación de un juego de chiquitos, básicamente. Como le pego yo, luego voy yo, y ahora adivine quién fue, ¿verdad? No. Sin embargo, en todo esto, fue Jesús el que triunfó al final de cuentas. Estas crueldades y burlas eran para él, al final de cuentas, una firme confirmación de que en verdad él era el Mesías, el amado Hijo del Padre, en quien se estaban cumpliendo todas las profecías anunciadas por otros profetas, como en el Salmo 22 del 6 al 7, como en Isaías 56 y por el mismísimo Marcos en el capítulo 10 versículo 34, Lucas 18:32. Isaías incluso tenía muchísima razón cuando él dijo: despreciado y desechado por los hombres, en Isaías 53:3. También tenía razón cuando mencionó: herido fue por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. Gloria a Dios de verdad por Jesús. Gloria a Dios.
Voy a terminar leyendo Mateo 26 del 69 al 75 para la siguiente semana continuar y tocar otra cosa que es muy importante. Mateo 26, y aquí terminamos, del 69 al 75 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó, uno, delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero, pero él, o sea, Pedro, negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. 73. Un poco después, acercándose, los que allí pasaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, ahí dice la tercera negación, a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo, y entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Mis hermanos, vamos a terminar aquí. La siguiente semana vamos a retomar en este punto desde Mateo 26 del 69 al 75 para continuar con el estudio y seguir viendo muchas cosas más que la palabra tiene para nosotros y que definitivamente vamos a aprender un montón. Con esto que vimos ahorita sobre cómo él fue golpeado, Jesús, atado, tirado en el suelo, humillado, escupido, golpeado. Vívanlo ustedes, traten ustedes como de vivir esa escena. O sea, él no se lo merecía, era por usted y por mí, pero lo hizo por usted y por mí, voluntariamente. Entonces, mis hermanos, número uno, quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes que están ahí presentes. Josué, Mónica, muchas gracias también. Y para posteriormente los que vayan a estar viendo la enseñanza también, tenemos que de verdad ponernos la mano en el corazón y no solamente esperar y ver estos, el estudio bíblico, sino también como de lo que estamos aprendiendo, de verdad decir: wow, poder comprender un poquito más de esa obra de Jesús que hizo por usted y por mí, que no la merecíamos. Y vuelvo y repito, si usted está viendo esto, no es para que me vea a mí, no es para que vea a ningún líder, a ningún pastor. Invite a sus familiares, aquellos que están apartados, aquellos que no conocen del Señor, porque lo que vamos a ver aquí tiene que ver que Jesús todo lo que hizo lo hizo por ese familiar suyo, por ese primo, por esa hermana, por ese hermano, por ese papá, por esa mamá, por ese abuelo, por esa abuela, por ese amigo, por ese novio, por esa novia, por esa esposa, por esos niños, por esas personas que Él murió para que ellos no recibieran ese castigo. No, si usted dice ser cristiano y usted va a la iglesia y usted no tiene ni siquiera la capacidad de poder compartir este mensaje, este video, para que otras personas vean y conozcan el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús, yo no sé qué clase de cristiano dice usted que es. No sé qué clase de cristiano será que usted no siente el pesar de saber de que muchos de los suyos se están dirigiendo recto, 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 así, pero con boleto pagado a la condenación eterna. Y usted sentado en una iglesia, engordando, sin hablar, sin predicar. Porque para nosotros puede ser fácil, aquí yo lo digo por video, entonces esto va a llegar a muchas personas. Pero usted solo va el domingo, o el sábado, o el jueves, o el miércoles, o el lunes, y se congrega, se sienta y cree que todos los privilegios y todas las glorias es solo para usted. No. Esto también. Yo voy a recibir burlas de personas, de familiares, pero yo oro junto con mi esposa por esas personas, por mis familiares que no conocen del Señor. Oro por mis pastores, oro por mi familia, por mi esposa. Oro por aquellos también que tienen necesidad, etcétera. Pero si usted
viene aquí a ver esto y no tiene la capacidad de sentarse, a como tiene el poder para cuando van a poner el televisor para ver una película y sentarse en amigos o ver un partido y poner jugos, frescos y snacks y todo eso y celebrar, ¿por qué no ponen un estudio bíblico o una predicación de domingo? Y sientan a sus amigos, a sus familiares, a recibir lo que Dios tiene que decirles a ustedes a través de su palabra. Quítenme a mí, quiten al pastor. Es lo que Dios quiere decirles a ustedes y a mí. Así como lo acaba de poner Josué. Este estudio duele mucho. A partir de aquí nos va a doler mucho. A mí me dolió mucho entrar en este tema de saber lo que Jesús hizo por mí cuando yo no lo merecía. Si a usted esto no le duele y no clama por los suyos o por sus vecinos o sus amigos, no me diga que usted es cristiano. No me diga que usted va a la iglesia. No me diga que usted anda en eso. Mejor siga con el falso evangelio de la prosperidad y con los falsos líderes. Siga usted en su rollo. Pero usted no, y usted y yo no adoramos al mismo Dios. Mis hermanos, vamos a orar para finalizar y que de verdad concienticémonos porque lo que viene va a doler mucho. Y si a usted no le duele, si usted no siente que su corazón palpite y se siente despedazado por lo que Jesús vivió, para que usted hoy goce de salvación y sabe que va a morir y va a ir a la eternidad. Si usted esto no lo siente, repito, no sé qué clase de cristiano me va a decir usted que es. No lo sé, pero bueno. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias porque Él pagó el precio por el cual yo tenía que pagar y nunca iba a terminar de pagar. Jesús fue golpeado, humillado, Señor. Fue aborrecido, Señor. Fue abandonado. Todo lo que a Él le hicieron, fui yo, Señor. Yo lo escupí, yo lo avergoncé, yo lo humillé, yo lo dejé. Yo lo rechacé, yo lo negué, yo lo golpeé, Señor. Yo también fui partícipe en la crucifixión de Él. Te doy gracias por esa obra. Gracias por perdonar mis pecados, los pecados de nuestros hermanos, de todos nosotros, Señor. Y yo hoy clamo, Señor, no quiero irme sin hacerlo. Señor, clamo, Señor, por aquellas personas que no te conocen. Clamo para que el Evangelio penetre en sus vidas. Que la salvación llegue a sus vidas. Que ellos puedan, Señor, abrazarte. Ellos puedan conocerte y vivir eternamente. Clamo por su salvación. Clamo por la salvación de nuestros familiares que no conocen, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo. Señor, de todas las personas que nos han hecho daño, clamo por ellos. Clamo por los pastores incluso que no están predicando la sana doctrina. Clamo por ellos. Clamo por los hombres y mujeres que hacen daño. Clamo por aquellos hombres que incluso son capaces de asesinar por gusto, por placer. Clamo por su salvación, por sus almas. Perdona nuestros pecados, Señor. Sana nuestra tierra. Límpianos del mal. Señor, habita en nosotros. Danos vida nueva, Señor. Queremos nacer de nuevo. Queremos ser hijos tuyos, Señor. Y queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre. Amén y amén. Chicos, bendiciones y chicas a todos. Buenas noches, Josué, Mónica y a los que se conecten o los que vean esto posteriormente. Les bendecimos enormemente, de verdad. Les bendigo mucho. Y no estamos tristes, estamos alegres, pero tenemos que sentir ese dolor por los demás y por lo que Jesús hizo. Bendiciones, amén. A todos, el Señor los bendiga, los amamos mucho. De parte de mi esposa y de mi hija y de mi suegra. Chaito a todos, bendiciones.